Imagina que vives en una ciudad donde solo hay un supermercado, una gasolinera, una escuela y un banco, y todos tienen el mismo dueño. Ese dueño decide qué se vende, a qué precio, quién trabaja ahí y cuánto gana. Si te portas bien, te da descuentos. Si te quejas, no te vende comida. No puedes ir a la competencia, porque él compró a la competencia y la cerró. No puedes abrir tu propio negocio, porque él controla los permisos y no te los da. Tu vida entera depende de su humor, de su dinero y de su capacidad para administrarlo todo. Ahora imagina que ese dueño es el gobierno y que el dinero que usa para mantener ese monopolio no viene de las ganancias de los negocios, sino de un pozo de petróleo en el patio trasero. Durante años todo funciona. El dueño regala cosas, subsidia precios, contrata a todo el mundo. La gente lo aplaude, pero un día el pozo se seca o el precio baja y de repente te das cuenta de una verdad aterradora. En esa ciudad ya nadie sabe producir nada. El dueño solo sabía gastar y tú olvidaste cómo sobrevivir sin él. Bienvenidos a la autopsia del colapso venezolano. Hoy vamos a ver cómo se construye la trampa perfecta, un sistema donde el Estado se convierte en la única empresa y los ciudadanos pasan de ser productores independientes a ser dependientes absolutos. Esta es la historia de cómo se destruyó intencionalmente la economía real para comprar control político total. Para entender por qué el Estado venezolano se volvió tan grande y tan destructivo, hay que entender una regla básica de la política. El origen del dinero define la lealtad del gobernante. En la mayoría de los países, el gobierno necesita a la gente. Necesita que tú abras una empresa, que te vaya bien, que contrates empleados y que ganes dinero. ¿Por qué? Porque de ahí salen los impuestos. Si la economía privada se hunde, el Estado se queda sin presupuesto. El gobernante tiene un incentivo egoísta para cuidar a la empresa privada. Venezuela. Esa regla se rompió hace 100 años. Cuando el petróleo empezó a fluir, el Estado se dio cuenta de algo fascinante. Ya no necesitaba cobrar impuestos a la gente. El 95% de sus dólares venía directamente del subsuelo, pagado por compañías extranjeras o más tarde por su propia empresa estatal, PDVSA. Esto cambió la relación fundamental entre gobierno y ciudadano. El ciudadano dejó de ser el financiador del Estado y, por tanto, quien exige cuentas. Pasó a ser un cliente, un solicitante, alguien que está ahí parado con la mano extendida esperando que el gobierno le dé una parte de la renta. Y el gobierno dejó de ser un administrador de servicios públicos para convertirse en un repartidor de riqueza. Durante décadas, y esto es importante, mucho antes de Chávez, los políticos venezolanos entendieron que para mantenerse en el poder no necesitaban fomentar una economía productiva. Necesitaban controlar la llave del petróleo. Si controlabas el petróleo, podías comprar paz social. Podías construir autopistas, hospitales y universidades sin pedirle un centavo a nadie. Podías subsidiar la gasolina para que fuera gratis. Podías mantener el dólar barato para que la clase media viajara a Miami. Se creó un pacto implícito. Yo, el Estado, te mantengo. Tú, ciudadano, no te metas en mis negocios y apóyame. Mientras el petróleo fluyó, el pacto funcionó. Venezuela tuvo la democracia más estable de América Latina durante 40 años, pero era una estabilidad comprada, no construida. Y debajo de esa superficie se estaba gestando un monstruo, un Estado que cada día se sentía más cómodo interviniendo en todo, porque al final del día, él era el único que tenía dinero de verdad. La empresa privada existía, sí, pero vivía a la sombra del gigante petrolero. Y para el gigante, los empresarios privados eran, en el mejor de los casos,
socios menores y, en el peor, estorbos innecesarios. Cuando el chavismo llega al poder en 1999, toma esta estructura rentista que ya existía y la lleva al extremo ideológico. Para el nuevo proyecto político, la empresa privada independiente no era solo un actor económico, era un rival político, un empresario que tiene su propio dinero, sus propios empleados y su propia influencia. Es alguien que no depende del gobierno. Es alguien que puede decir no. Es alguien que puede financiar a la oposición. Entonces, la estrategia cambió. El objetivo ya no era solo repartir renta. Era usar la renta para asfixiar cualquier poder que no fuera el del Estado. Comenzó una guerra sistemática contra la productividad privada. Primero, el control de cambio, CADIBI, en 2003. El gobierno dijo: a partir de ahora, nadie puede comprar ni vender dólares libremente. Solo el Estado puede vender dólares, y solo a quien él decida. Imagina el poder que eso te da. Si eres dueño de una fábrica de zapatos y necesitas importar cuero, tienes que ir a una oficina del gobierno, llenar planillas, jurar lealtad y esperar que un burócrata te apruebe los dólares. Si te los aprueba, te los vende baratísimos, subsidiados. Si no te los aprueba, quiebras. De la noche a la mañana, la rentabilidad de una empresa dejó de depender de si hacía buenos zapatos. Pasó a depender de si tenía amigos en el gobierno para conseguir dólares baratos. Se creó una clase empresarial parásita. Gente que no producía nada, solo importaba cosas con dólares preferenciales y las vendía con márgenes gigantescos. O peor, gente que pedía dólares para importar carne, no traía nada, y revendía los dólares en el mercado negro. La corrupción se disparó. Pero políticamente fue un éxito. El gobierno tenía a todo el sector privado comiendo de su mano. O te arrodillabas o cerrabas. Luego vinieron los controles de precios. El gobierno decidió cuánto debía costar un kilo de arroz, un litro de leche, una consulta médica, sin importar los costos de producción. Si producir un kilo de arroz costaba 100 bolívares y el gobierno decretaba que se vendía a 50, el agricultor quebraba. ¿Y qué hacía el gobierno? Lo acusaba de especulador, de acaparador, y le expropiaba la finca. Expropíese. Esa palabra se convirtió en el soundtrack de una década. Entre 2005 y 2012, el Estado venezolano se fue de compras. O mejor dicho, de saqueo. Nacionalizaron la electricidad, la telefonía, el cemento, el acero, los bancos, los supermercados, las empresas de café, de azúcar, de leche, de aceites. Expropiaron millones de hectáreas de tierras productivas. La teoría era hermosa. Vamos a recuperar los medios de producción para el pueblo. Vamos a eliminar la ganancia capitalista para bajar los precios y garantizar la soberanía alimentaria. En la práctica, ocurrió lo que siempre ocurre cuando un burócrata intenta dirigir una fábrica. Tomaban una empresa de lácteos que funcionaba. Sacaban a los gerentes, técnicos. Ponían a militares o militantes leales a cargo. Llenaban la nómina de activistas políticos. Dejaban de invertir en mantenimiento porque el capitalismo se preocupa demasiado por las máquinas. Y usaban la caja de la empresa para financiar política, no para reinvertir. Resultado: 6 meses después, la producción caía a la mitad. 1 año después, las máquinas se dañaban. 2 años después, la empresa estaba quebrada y pedía dinero al gobierno central para pagar sueldos. Pero no importaba, porque el petróleo estaba a $100. El Estado podía darse el lujo de tener empresas quebradas. Simplemente sacaba la chequera de PDVSA y cubría las pérdidas. Importaban la leche que la empresa expropiada ya no producía. Importaban el azúcar que el central azucarero estatizado dejó de refinar. Importaban el cemento
Venezuela se convirtió en una economía de puerto. Todo se traía de afuera. El logo decía «hecho en socialismo», pero el producto venía de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. Se creó una ficción perfecta. Parecía que el Estado controlaba la economía y garantizaba el bienestar. Pero en realidad, el Estado estaba desmantelando la capacidad del país para hacerse su propio desayuno. Era una economía zombie. Empresas muertas caminando, sostenidas artificialmente por el suero del petrodólar. Mientras tanto, en el sector público, ocurría otra transformación cultural profunda. El Estado se convirtió en el único gran empleador. Millones de personas entraron a la nómina pública. Ministerios nuevos, misiones, fundaciones, empresas estatales. Pero el criterio de contratación cambió. Ya no se buscaba al mejor ingeniero, al mejor médico, al mejor administrador. Se buscaba al más leal. En PDVSA, la joya de la corona, ocurrió el crimen más grande. En 2002, después de un paro petrolero, Chávez despidió a 18.000 empleados. Ingenieros, geólogos, técnicos con 20 años de experiencia. El cerebro de la industria. Los reemplazó con gente leal. PDVSA es roja, rojita, dijo el presidente de la empresa. El mensaje a la sociedad fue devastador. El conocimiento técnico es sospechoso. La obediencia política es la única virtud que paga. Si querías ascender, no estudiabas un posgrado. Te ponías la camisa del color correcto y marchabas. Esto destruyó la meritocracia. Y cuando destruyes la meritocracia en una empresa técnica como una petrolera o una eléctrica, estás sembrando el colapso. Las refinerías empezaron a explotar por falta de mantenimiento. Los apagones se volvieron frecuentes. El agua dejó de llegar. Pero nadie era despedido por incompetente. Solo eras despedido si eras traidor. El Estado venezolano se convirtió en una maquinaria gigante de clientelismo. No existía para prestar servicios eficientes. Existía para mantener a una base de personas dependientes del salario público, que a su vez garantizaban votos y control en las calles. Era un círculo vicioso perfecto. El Estado destruye la empresa privada. La gente se queda sin opciones de trabajo independiente. El Estado los contrata o les da un bono. La gente depende totalmente del Estado para comer. El Estado tiene control político absoluto. Es la realización del sueño autoritario. Una población que te odia en privado, pero te necesita en público para sobrevivir al día siguiente. Y entonces llegamos al 2014. El precio del petróleo cae. Como vimos en el video anterior, esto desató la crisis fiscal. Pero hoy queremos enfocarnos en por qué el Estado no pudo reaccionar. Cuando te quedas sin dinero, lo lógico es buscar otras formas de ingreso, fomentar exportaciones, atraer inversión, producir cosas para vender. Pero el Estado venezolano ya había matado a todos los que sabían hacer eso. Había expropiado las fábricas y las había quebrado. Había ahuyentado a los inversionistas con inseguridad jurídica. Había demonizado la ganancia. Y sus propias empresas estatales eran cascarones vacíos llenos de burocracia inútil. No tenían plan B. El plan A era el petróleo. El plan B era más petróleo. El gobierno intentó mantener la ficción. Siguió imprimiendo dinero para pagar las nóminas gigantes de las empresas quebradas. Siguió decretando precios bajos aunque no hubiera productos. Y ahí ocurrió el fenómeno final. El Estado desapareció. Dejó de recoger la basura. Dejó de patrullar las calles. Dejó de mantener las escuelas. Dejó de proveer salud. Se quedó solo con lo esencial para su supervivencia. El aparato represivo y el control de los pocos dólares que quedaban. Las empresas estatales dejaron de producir por completo. Las cementeras pararon. Las siderúrgicas del Orinoco, que alguna vez fueron orgullo de América Latina, apagaron sus hornos.
Los centrales azucareros se oxidaron. Venezuela se quedó sin economía. No había sector privado robusto para llenar el vacío, porque lo habían destruido. Y el sector público, que había prometido ser el motor de la historia, se reveló como un motor gripado que solo funcionaba si le echaban billetes por el carburador. La sociedad quedó a la intemperie, sin un Estado que la protegiera y sin un mercado que la abasteciera. Y aquí viene el giro irónico final de esta historia. Después de años de jurar que el capitalismo era el demonio y que el Estado debía controlarlo todo, el gobierno de Maduro, asfixiado y sin dinero, tuvo que hacer lo impensable. Dejó de controlar. Hacia 2019, silenciosamente, el gobierno dejó de aplicar los controles de precios. Dejó de perseguir el uso del dólar. Permitió que los privados importaran cosas sin preguntarles de dónde sacaban el dinero. Y de repente aparecieron los bodegones. Tiendas llenas de Nutella, cereales americanos, licores caros. El Estado admitió su derrota total. Admitió que no podía alimentar a la gente y dejó que el capitalismo salvaje, el más salvaje de todos, sin reglas, sin impuestos claros, sin competencia leal, llenara los estantes. Pero las empresas estatales expropiadas siguen ahí, en ruinas. Son cementerios industriales, monumentos al fracaso de la idea de que un burócrata sabe más que un emprendedor. Hoy, Venezuela vive una extraña dualidad. Un Estado que sigue siendo dueño de todo en el papel, pero que en la práctica ha privatizado su responsabilidad. Resuelve como puedas. Es el nuevo lema. El Estado devorador terminó devorándose a sí mismo. Y en el proceso, se llevó por delante el capital más valioso de un país, el tiempo. Décadas de desarrollo industrial, de aprendizaje técnico, de cultura de trabajo, borradas. Esta historia deja una lección dura pero necesaria para el resto del mundo. A menudo escuchamos discursos sobre sectores estratégicos, sobre cómo el Estado debería controlar esto o aquello para garantizar derechos. El caso venezolano nos enseña que cuando el Estado pasa de ser árbitro a ser jugador único, el juego se rompe. La propiedad privada no es solo un derecho de los ricos para acumular. Es un mecanismo de defensa de la sociedad contra el poder absoluto del gobierno. Si el gobierno controla tu comida, tu empleo, tu luz y tu internet, no eres un ciudadano. Eres un rehén. La ineficiencia del Estado empresario no es un accidente. Es una característica de diseño. Sin competencia no hay incentivo para mejorar. Sin riesgo de quiebra no hay prudencia financiera. Sin dueños dolientes no hay mantenimiento. Venezuela probó la tesis del estatismo total hasta sus últimas consecuencias. Y el resultado no fue soberanía, fue dependencia absoluta. Primero dependencia del petróleo, y cuando éste falló, dependencia de las cajas de comida subsidiada, SLAP, que el gobierno usa como arma de control social. Cuando recorres las zonas industriales de Valencia o Puerto Ordaz hoy, ves galpones vacíos, maquinaria oxidada y silencio. Es el paisaje de una guerra. Pero no cayeron bombas, solo cayeron decretos, expropiaciones y controles. El Estado quiso serlo todo y terminó dejando a sus ciudadanos con nada. Si este análisis te ayudó a entender por qué la libertad económica es tan vital como la libertad política, dale like. Ayuda a combatir la desinformación con historia real. Suscríbete para no perderte la tercera y última parte de esta trilogía. Pero atención, para entender realmente cómo el Estado tuvo el poder financiero para destruir a la empresa privada en primer lugar, tienes que entender de dónde salió todo ese dinero. Cómo un país pobre se volvió repentinamente tan rico que decidió que ya no necesitaba trabajar. ¿Y cuál fue el pecado original económico que ocurrió en 1922?
Toda esa historia, el origen de la adicción al petróleo que hizo posible esta catástrofe estatista, está en el video que te está apareciendo en pantalla. Si no lo has visto, te falta la mitad del rompecabezas. Haz clic en el video que ves en pantalla ahora mismo. Ahí es donde todo comenzó. Nos vemos allá.